Como decía Cristian, el tema de hoy de la conferencia o de la pequeña charla que vamos a tener es humedad y soluciones de secado para transformadores de potencia, ¿no? Nuestra compañía, Streamer Electric, y en particular Transec, que es nuestro producto para secado en línea, se manufactura en el Reino Unido. Entonces vamos primero a hacer una introducción sobre el tema de humedad en transformadores, revisar algo también de soluciones y finalmente vamos a hablar algo sobre lo que sería nuestro producto en particular. Entonces, si hay algún problema con la recepción, por favor escríbanlo en el chat o déjenos saber y con eso también allá Transequipos nos ayuda revisando el tema. Entonces, vamos a ir primero, bueno, vamos a ir con algunos slides muy rápidamente, puesto que tenemos poco tiempo. De principio, nuestra conferencia debería durar, incluidas preguntas y respuestas, máximo 45 minutos, por lo cual vamos a ir saltando rápidamente en algunos puntos, ¿no? Entonces, más o menos entiendo yo, todas las personas que están siendo parte del webinar entienden claramente lo que es un transformador, ¿no? Y los diferentes usos que se puede tener, desde transformadores pequeños hasta transformadores muy grandes, ¿no? De miles de kVA, ¿no? Como MVAs o incluso más grandes. Entonces, ¿qué es un transformador? Un transformador son finas placas de acero bobinadas de cobre, los cuales se encuentran aislados con láminas y placas de cartón, es decir, la celulosa, ¿no? Y todo eso en un aceite dieléctrico y que permite, esa es la constitución interna del transformador, ¿no? Dentro del transformador, tanto el aceite como el papel contribuyen a incrementar el voltaje de ruptura y por tanto la seguridad del transformador. El otro tema también importante que vamos a estar mencionando varias veces en esta charla es, por un lado, la seguridad y por otro lado, la esperanza de vida, que es un tema que no se trata mucho en los transformadores, porque es más difícil de ayudarle al transformador a mantener su esperanza de vida, ¿no? Porque esto está directamente relacionado con el estado del papel, porque el papel es la parte más frágil del transformador. La calidad del papel se define por lo que se conoce como el grado de polimerización, ¿no? Que lo que representa es la longitud media de las cadenas de celulosa del papel. Entonces, un transformador nuevo tiene un grado de polimerización entre 1000 a 1200. Y ya se considera el final de la vida útil del transformador cuando el grado de polimerización está llegando a los 200. Entonces, esta disminución desde un transformador nuevo con un papel robusto hasta un transformador ya antiguo o más bien con papel envejecido con un DP de 200 puede ser más rápida o más lenta, dependiendo de las condiciones a las que se encuentre sometido ese transformador. Igual que una persona, ¿no? Que puede parecer más joven de lo que es o mayor de lo que es, dependiendo de qué tanto se haya cuidado en su parte física, ¿no? Médica. Entonces, ejemplos de elementos que afectan al papel: temperatura, la humedad, que es el principal problema que estamos tratando el día de hoy, acidez también. Entonces, ahí pueden ver inclusive una fotografía de un papel nuevo, ¿verdad? De buena calidad, y un papel antiguo, ya que está frágil e inclusive al tacto, ¿no? Se rompe. Entonces, el otro tema que es importante, por ejemplo, es de entender con respecto a la humedad es de dónde viene, dónde se acumula y cómo cuantificar el volumen que tenemos de humedad en un transformador. Entonces, normalmente en un transformador, en el respirador, un desairador, un deshumectador, ¿verdad? De sílica gel, que extrae la humedad del aire que ingresa al tanque conservador, ¿no? Sin embargo, hay varios problemas con este tema. Por un lado, si el aire del exterior es muy húmedo, ¿no? Mayor al 80% de humedad relativa, es muy difícil que el aire que está ingresando se pueda secar completamente. Por otro lado, también como pueden ver en la curva abajo a la derecha, el rendimiento de la sílica gel a medida que la temperatura aumenta, disminuye rápidamente. Es decir, que mientras más temperatura tengo, menos efectiva es la sílica gel, la temperatura ambiente. Entonces, todo esto un poco por el tema de dónde viene la humedad, ¿no? Que está acumulada en el tanque. Normalmente lo que dicen las estadísticas es, y este es un dato importante, es que
más o menos entre el 60 al 70% de la humedad que tiene el transformador proviene del tanque de expansión. Pero aparte de eso, hay un 30 o un 40% que se produce en el mismo papel. Ese es un dato importantísimo porque, por un lado, nos dice que si bien la mayor parte viene del exterior, la humedad que ingresa al tanque, también hay un gran porcentaje de humedad, hasta el 40%, que se produce dentro del mismo transformador por la degradación del papel, que al ser un elemento orgánico, al degradarse produce agua, ¿no? Entonces, este es un dato importantísimo. Entonces, una vez que se supera un cierto valor de humedad en el papel, el envejecimiento de este papel se empieza a hacer acelerado. Es decir, que ya el envejecimiento debido a la presencia de aire, humedad, temperatura, ¿no? Se vuelve más rápido y con eso se degrada más rápido el grado de polimerización. Las normas definen cuánto se considera el límite para que esta humedad que tiene el papel no sea tan agresiva para el papel. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este es otro dato importante dentro del transformador, es también entender cómo está la proporción de la humedad en un transformador. Ya que el transformador, ya que el agua y el aceite se mezclan muy difícilmente, como ustedes saben, el porcentaje de humedad, de la humedad total del transformador, apenas el 2% está acumulado en el aceite. Y más bien el 98% de la humedad se acumula en el papel. Porque claro, el papel y el agua en cambio se mezclan muy fácilmente. Con lo cual el papel es el que absorbe hasta el 98% de la humedad que se encuentra en el transformador. Esto ya nos da un indicio que cuando yo voy a algún proceso de secado que solamente ataque al aceite, es muy difícil que yo logre tener una buena eficiencia en el secado que estoy haciendo. Cuando el transformador se calienta, por otro lado, esta humedad que se encuentra en el papel se traslada hacia el aceite, ¿no? Como se puede ver en la figura a la izquierda, llegando a ser hasta alrededor de entre 3 y el 4% la humedad que se acumula en el aceite cuando el transformador está caliente, que tampoco es una cantidad demasiado alta, pero ayuda, ¿no? Y de hecho, esto es importante porque es parte de lo que ayuda en los procesos secados modernos. Sin embargo, cuando la carga se reduce, o sea, cuando la temperatura del transformador también disminuye, esta humedad, el aceite pierde esa capacidad de absorción, con lo cual la humedad que se encontraba en el aceite se empieza a enviar de vuelta hacia el papel del transformador. Como decíamos, la humedad permanece en el aislamiento, ¿no? Entonces, entre el 98 y el 2%. Yo caliento el transformador y puedo llegar yo a tener hasta más o menos el 4% de humedad en el aceite cuando se calienta la temperatura mucho, ¿no? Sobre todo mientras más caliento, más capacidad de absorción tiene el aceite. Pero nuevamente, cuando el transformador se enfría, esa humedad pasa de vuelta desde la cuba, desde el aceite hacia el papel. Estas son curvas que muestran lo que estábamos hablando, que por un lado, a medida que aumento la temperatura, también estoy aumentando los ppm de agua en aceite, ¿no? Esta es la gráfica de arriba a la izquierda. Y la de abajo a la derecha, lo que muestra es que, si ustedes se dan cuenta, la temperatura del aceite y la cantidad de ppm de agua en aceite son directamente proporcionales. Es decir, las curvas de temperatura y ppm de agua en aceite se siguen entre ellas, ¿no? Ahora empezamos a hablar ya de lo que es los ppm. Los ppm es la medida más regular que utilizamos para medir lo que es la humedad en el transformador. Sin embargo, los ppm lo único que definen es la cantidad de agua que tengo en el aceite, no la cantidad de agua en el transformador. Entonces, hablan solamente de este 2 a 3 a 4% en el mejor de los casos de la humedad que tengo total, ¿no? Por esto, la medida que se utiliza regularmente en normas para definir lo que es humedad en un transformador es el porcentaje de humedad en papel, es decir, la cantidad de agua en papel.
¿no? En porcentaje. Entonces lo que se hace es la masa de agua que tengo en el papel sobre la masa total del aislamiento de papel en porcentaje. Y esto en la gráfica que pueden ver es lo que define las normas que se considera humedad transformador. Entonces, por ejemplo, podemos ver la norma europea, la americana, la norma francesa del SIGRE. Entonces, tienen más o menos los mismos criterios, difieren un poco, pero en lo que todas están de acuerdo es que a partir de un 2% de humedad en papel, se considera que el transformador ya está húmedo y que se debería hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento para disminuir esa humedad, porque es a ese valor al cual se vuelve la degeneración más rápida. Como referencia, un transformador nuevo, que se puede ver aquí abajo, tiene un 0,5% de humedad en papel. Entonces, ¿cómo se estima la humedad en el transformador? Bueno, normalmente tomamos una muestra del aceite, llevamos eso a un laboratorio, tomamos la temperatura, esa parte del proceso es crítico, tomamos la temperatura del aceite y se lleva, y en el laboratorio nos dan el resultado, ¿no? Y finalmente defino la humedad con una tabla. También, claro, podríamos utilizar equipos como esta sonda, por ejemplo, que se muestra aquí, para ponerla en el flujo directo del transformador y medir también los ppm y temperatura. Estos dos valores son importantes porque a través de los ppm y la temperatura vamos a poder obtener lo que es el porcentaje de humedad en el papel, ¿no? Vamos a poder estimar el porcentaje de humedad en papel. Entonces, un poco volviendo al tema que estábamos hablando de las ppm y el porcentaje de humedad en papel, este es un ejemplo que estamos mostrando aquí, es cómo funciona o cómo obtenemos el porcentaje de humedad en papel basados en los ppm y la temperatura. Si ustedes pueden ver aquí, en esta gráfica tenemos en el eje X los ppm de temperatura, los ppm de agua en aceite. Y en el eje Y tenemos el porcentaje de humedad en papel. Y se correlacionan a través de la temperatura de la muestra de aceite. Entonces vamos a ver aquí algo un poco extraño para lo intuitivo, que en este caso, por ejemplo, es peor 25 ppm, 12 ppm que 25 ppm. ¿Por qué? Dependiendo de la temperatura a la que está trabajando el transformador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer el ejercicio con 25 ppm, subimos en la curva hasta 70 grados centígrados y llegamos a vamos a tener de porcentaje de humedad en papel alrededor del 1.7, 1.8%, que todavía no llega al límite del 2% dado por las normas. O sea que este transformador está más o menos bien. Sin embargo, si tomamos en cambio 12 ppm, ¿no? Y seguimos hacia arriba hasta intersecar con 40 grados centígrados, y eso lo llevamos a al otro eje Y, vamos a tener que esto nos da alrededor de 2.7, 2.8% de humedad en papel, que ya, que ya superó el 2% dado por las normas hace un buen rato. Entonces, en este caso en particular, 12 ppm es peor que 25, hablando de la humedad total del transformador, ¿no? Es porque la temperatura a la que está funcionando el transformador de 12 ppm es muy baja. Entonces, si tiene tantos ppm en el aceite, es porque la presencia de humedad en el papel también es muy grande, ¿no? Entonces, ese es un poco la idea, digamos, detrás de esta estimación de humedad en papel. Entonces, para que ustedes tengan también una idea de un transformador real, ¿qué significa este 2.7% de humedad en papel y este 12 ppm de agua en aceite? Estamos haciendo este cálculo para un transformador de 36 MVA, ¿no? 15.000 litros de aceite, 1.5 toneladas de aceite de aislamiento de celulosa. Finalmente, el resultado es que con 12 ppm de agua en aceite, lo que tengo es 0.16 litros de agua en el aceite. Y tengo 40.5 litros de agua en el papel. Entonces ustedes pueden aquí darse cuenta de la diferencia tan enorme que hay entre lo que se acumula de humedad en el papel contra lo que se acumula en el aceite, ¿no?
Todas las preguntas, como decíamos, vamos a contestarlas al final, entonces sigan escribiendo todas las que tenga y podemos hacerlo de manera luego paulatina responder también. El otro tema importante es por qué la humedad es una preocupación en el transformador, ¿no? Entonces voy a tratar de ir un poco más rápido porque se nos acaba el tiempo. Los dos temas que estábamos hablando, que íbamos a mencionar, son seguridad y expectativa de vida. ¿Por qué? Porque por un lado la seguridad, a medida que la concentración de agua en aceite aumenta, el voltaje de ruptura disminuye, como se puede ver en esta curva. Esta es una curva en la cual define por qué tanto afecta la disminución o el aumento de la humedad en la disminución del voltaje de ruptura. Por tiempo no voy a explicar esta gráfica, pero con gusto luego les podemos hacer llegar la presentación y ustedes pueden revisarla. Digamos, como conclusión general de la gráfica, lo que se evidencia es que mientras más rápidas son las subidas o descargas de temperatura de un transformador, más se afecta el voltaje de ruptura debido a la humedad, llegando a ser en casos fuertes bajar hasta un 50% el voltaje de ruptura o más. Como decíamos, a medida, los dos temas serían los principales, ¿no? Seguridad y expectativa de vida. Con respecto a la expectativa de vida, este es un dato muy importante porque los sistemas convencionales normalmente no tratan la humedad en el papel, sino solo en el aceite, con lo cual lo que mejoran es la seguridad, pero la expectativa de vida prácticamente no se toca, ¿no? Lo que dicen la teoría es que un aumento de humedad del 1% en el papel duplica la velocidad de la depolimerización. Es decir, que con cada 1% de humedad adicional se reduce la esperanza de vida residual del papel por un factor de 2, o sea, a la mitad. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Aquí tenemos una curva en la cual está definido el grado de polimerización en función de los años de vida del transformador. Es un transformador real al que se le tomaron puntos de furanos para determinar el grado de polimerización, que es toda la curva en azul, y en ese punto donde se dividen las curvas, es donde se hizo el análisis. 30 años, ¿no? Esta es la edad del transformador real. Entonces, un transformador de 30 años con un porcentaje de humedad en papel de 3%, y lo que se hizo fue prolongar la vida residual del papel, si en la curva roja, si se mantiene al 3%, y en verde, si se reduce esa humedad al 1% de humedad en papel. ¿Y cuándo terminaría? Dice, la vida útil del papel cuando llega a 200 del valor del DP. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, reduciendo de 3 a 1%, prácticamente se triplica, pasa de 8 a 23 años la expectativa de vida residual del papel del transformador. Con lo cual, este es un dato muy importante, ¿no? Y si se dan cuenta, mientras más rápido yo actúe, más rápido puedo prolongar esa vida útil del papel. Mientras, claro, y si me demoro muy y lo hago muy cerca ya de 200, probablemente la mejora va a ser no demasiado significativa. Terminando con esta parte de teoría, lo último que nos faltaría es revisar un poco las soluciones de secado que hay para un transformador. Normalmente son solución de secado en aceite o secado al vacío, ¿no? Sobre la de aceite, hablemos, digamos, la más regular es la circulación de aceite, que tiene sus ventajas, claro, es bajo costo, utilizando una máquina como la que se ve en la fotografía. El gasto operativo es relativamente bajo, es una técnica bastante sencilla, digamos. Sin embargo, tiene algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, la primera es que su calidad de secado es bastante pobre porque lo que estoy sacando es aceite, ¿no? Y como puedo colocarlo solamente por unos pocos días, normalmente lo que puedo eliminar es solamente ese 3% o 4% del que estábamos hablando antes, que acumula el aceite. Por otro lado, el otro problema también importante es el disturbio en el flujo de aceite, ¿no? Porque necesito circular todo el tanque en el equipo, necesito hacerlo con una velocidad muy rápida. Entonces las máquinas convencionales funcionan más o menos en velocidades de entre
2.000 y 5.000 litros por hora, lo cual es una velocidad muy alta, ¿no? Entonces eso me da, por un lado, mm, me afecta la convección natural del transformador. Por otro lado, es muy probable que no pueda hacerlo en línea. Tengo problemas con el relay Buchholz, me puede dar problemas en los DGAs. Entonces, normalmente, aún estando apagado, me da problemas en los DGAs porque toda la concentración inicial de gases se mueve y tengo que esperar varios meses hasta que los datos de cromatografía sean fiables. Entonces, eso tiene, digamos, es un sistema muy sencillo, pero que tiene bastantes inconvenientes. El otro proceso en el cual sí va a secar también papel, este sí, el anterior no, este sí, es el secado en vacío. Este es el método de secado en sitio más eficiente porque elimina mucha agua muy rápidamente, ¿no? Y los resultados son bastante uniformes, las temperaturas de secado. Entonces es ideal para un secado de emergencia o después de un mantenimiento. Entonces, las desventajas que tendría este sistema es que, por un lado, normalmente es un proceso offline, entonces tengo que apagar el transformador durante alrededor de una semana, lo cual a veces ya es muy complicado, tiene un costo muy alto. También tiene un costo muy alto para para alquilar el equipo, ¿no? Necesito llevar un tanquero en el cual, como en la fotografía se ve, para trasladar todo el aceite, una casa de control, la cual va a estar haciendo toda la operación, cortocircuitando los bushings. Entonces es un sistema complejo en el cual tiene un costo elevado, ¿no? Además del costo por sacar el transformador del sistema, que ya eso mismo puede ser muy elevado, ¿no? Hay riesgos para los transformadores, sobre todo antiguos, debido al vacío que tengo que hacer en la cuba, ¿no? Con lo cual estoy haciendo un esfuerzo mecánico en el papel y en la cuba y puedo tener daños ahí. Se pierde completamente la historia de EGAs porque el vacío elimina los gases disueltos y claro, es un proceso de riesgo, por lo cual se necesita un operario experimentado que esté el 24/7 durante el tiempo de operación. Frente a eso, nuestro sistema, que sería un sistema de secado en línea, ¿no? Es una instalación y proceso completo en línea, es un mantenimiento continuo y preventivo a largo plazo, presenta varias ventajas. Por ejemplo, por un lado, el costo es relativamente bajo comparado con vacío, claro, porque nosotros también estamos secando papel, ese es el objetivo también final nuestro, a través del aceite. La eficiencia de secado es bastante buena. Es un proceso en línea, sin interrupción, ni para instalar, ni para recambio de filtros. No se tienen pérdidas de los DGAs, ni disturbios en el transformador, porque las velocidades que manejamos son muy bajas. Como referencia, la velocidad que se está manejando en estos equipos es alrededor de 90 litros por hora. Entonces es más o menos 20 veces menos de lo mínimo que podría llevar una máquina convencional, ¿no? No se requiere un operador, es un sistema desatendido, ya más pensando en técnicas un poco más nuevas de mantenimiento, ¿no? Preventivo, de mantenimiento preventivo. Entonces, más a largo plazo, ¿no? Para garantizar una esperanza de vida más larga y segura. Las desventajas que tendría es que, por un lado, por las velocidades que se manejan, no es ideal para secados de emergencia. Y por otro lado, o sea, toma un poco más de tiempo secar el transformador. Y por otro lado, que claro, los cilindros deben cambiarse cuando se satura. Pero bueno, es lo mismo que tengo que hacer porque el agua se está generando constantemente en el transformador. Entonces tengo que normalmente, en promedio, cada 2 años, estar cambiando los cilindros. Entonces, como resumen, digamos, hablando de lo que es mantenimiento, la urgencia del mantenimiento y el presupuesto disponible, tal vez vacío sería una opción ideal en algo muy emergente y con mucho presupuesto, circulación de aceite en cambio en el otro extremo y en todo lo demás, pues el sistema de secado en línea se funciona bastante bien y se acopla al presupuesto y a la urgencia del sistema. Entonces, finalmente, un poco vamos a saltar el tema del video y vamos a ir directamente un poco a ver cómo funciona, ¿no? La idea es que a medida que nosotros vamos secando el aceite, este aceite, la humedad se extrae constantemente del aceite, ¿verdad? Va pasando por los filtros. Entonces, este aceite que queda seco en la cuba del transformador tiene capacidad para recibir nueva humedad. Entonces, el papel entrega esta humedad y esta humedad pasa nuevamente a través del filtro,
queda atrapada en el sistema molecular y nuevamente este aceite tiene capacidad para recibir humedad. Y de esta manera, paulatinamente, continuamente, voy secando el papel. Entonces, este es el principio de operación del sistema de secado en línea, ¿no? Con lo cual vamos, como estábamos hablando, desde una situación inicial de una concentración de agua en papel y en aceite, hacemos circular por los filtros, por el tamiz molecular, entregamos aceite seco, nuevamente, luego existe un traslado de esta humedad desde el papel hacia el aceite, que nuevamente se hace circular y se vuelve a secar, para finalmente tener ya una concentración de humedad tanto en papel como en aceite menor, con lo cual mejoro la expectativa de vida útil y también mejoro el voltaje de ruptura. Esa es un poco la teoría, digamos, ¿no? Y ahora sí estamos entrando directamente al producto, en particular a nuestro producto Transec, es el nombre de nuestro equipo, es la marca comercial que utilizamos, ¿no? Nuestra fábrica está ubicada en Inglaterra, en Reino Unido, cerca de Londres, ¿no? Entonces tenemos de principio dos modelos de equipos. Un modelo para transformadores menores a 10 MVA y otro modelo para transformadores mayores a 10 MVA, ¿no? En el modelo de 3 cilindros, que sería el más grande, se puede extraer hasta 12 litros, se satura con 12 litros de agua, que sería el CL3A. Aquí pueden ver una fotografía del equipo instalado en un transformador en pared. Igual tenemos varios tipos de montajes, entonces si ustedes pueden ver, el sistema consta de un flujo de entrada que pasa a través de una bomba. Esta es una bomba de alta eficiencia de bajo flujo. Luego pasa hacia unos sensores de entrada y eso va luego a través un circuito serie de filtrado molecular para finalmente llegar a un filtro de partículas, otro sensor de salida que también está midiendo los ppm y la temperatura en línea. Con esto podemos comparar los ppm de la entrada y de la salida para verificar cuándo se encuentran saturados los cilindros y la eficiencia del secado. Y finalmente vamos a un desairador. Y con esto hacemos de vuelta a la cuba del transformador. A un lado pueden ver, al lado izquierdo está una caja de monitoreo, que es donde está nuestro sistema de monitoreo y también el switch de encendido del equipo. Entonces, yendo un poquito más al detalle de los equipos, entonces tenemos, empezando por arriba, ¿no? Dice una sonda de entrada, que sería la que ustedes pueden ver en la fotografía a la izquierda, ¿no? Para que monitorea ppm, temperatura del flujo de entrada, luego un indicador de flujo, se pasa al circuito serie de 3 de secado, ¿no? Luego se pasa, tenemos la bomba, que ustedes pueden ver ahí la fotografía, de 90 litros por hora, unas válvulas de drenado, que son en varios puntos del sistema, y en cambio a la salida tenemos la sonda de salida, que igual está monitoreando ppm de agua en aceite y temperatura. Con eso también puedo calcular el porcentaje de humedad en papel. Un filtro de partículas de 10 micrones, válvulas, claro, el desairador y finalmente de vuelta a la cuba del transformador. Un poquito yendo más al detalle de lo que sería la unidad de monitoreo. La unidad de monitoreo está midiendo, como decíamos, ppm de agua en aceite y temperatura de ese aceite. Es de hecho una medición bastante exacta porque la estoy haciendo en el flujo y con sondas certificadas. Entonces, el sistema de monitoreo viene en una caja de acero inoxidable IP65, viene con protección para sobrecarga para la bomba, pantalla LCD, ahí ustedes pueden ver la foto del monitor, ¿no? Tiene varias posibilidades de salidas de comunicación. Por un lado, salida análoga de 0 a 20 mil amperios o protocolo Modbus, ¿no? Viene en el sistema básico de monitoreo. Y en el sistema más avanzado que tenemos ahora de monitoreo, viene también inclusive ya con un pórtico Ethernet y con capacidad de integración vía Ethernet y con protocolo 61850. El otro tema también importante aquí es que ya con el modelo más nuevo, el modelo más avanzado de monitoreo, tenemos también medición de flujo electrónico, cálculo de porcentaje de humedad en papel, tenemos
alarmas de saturación de cilindros, cambio manual de los parámetros de las alarmas, ¿no? Capacidad de descargar todos los archivos de registros de PPMs, todo esto a través de un web server, ¿no? Que viene, que ustedes pueden ver ahí una pantalla del web server que viene embebido dentro del monitor, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver en esta diapositiva, se presentan varias pantallas, un par de pantallas del web server embebido dentro del monitor. Entonces, este nos está dando bastantes datos del transformador e inclusive puedo tener ya en tiempo real, sin necesidad de conectarlo a mi SCADA, solo ingresando a la IP del equipo, del monitor, puedo tener inclusive visualización en tiempo real de los datos del transformador con el que refieren a la temperatura, ¿no? ppm, temperatura, porcentaje de saturación y otros valores. Todos estos registros son descargables para posterior análisis. Entonces, digamos, ya con el sistema de monitoreo más avanzado, nuestra unidad se convierte ya en un sistema todo en uno, ¿no? En pack. Es un sistema de monitoreo, diagnóstico de humedad y corrección. Entonces, monitoreo, diagnóstico y corrección de humedad. Es decir, la idea es que el cliente se quede completamente tranquilo en lo que respecta al tema de humedad en su transformador. Estos son diferentes modos de montajes de los equipos. No puede ser en el mismo transformador, lo cual es usual para transformadores nuevos, cuando piden desde fábrica que ven instalado el equipo. En pared, que puede ser, por ejemplo, si tengo yo un muro cortafuegos o una pared cercana al transformador, o también a la derecha en un frame de autosoporte, ¿no? Que se le pone justo junto al transformador y para todos los casos se puede utilizar mangueras de acero inoxidable rígidas o mangueras flexibles, ¿no? La instalación es un tema muy rápido, la instalación es un día de trabajo, ¿no? Y se sigue funcionando. De igual manera, para el cambio de los filtros son 30 minutos y se sigue funcionando regularmente sin necesidad de parar el transformador para ninguno de estos dos eventos. Aquí podemos ver algunas fotografías de los sistemas, por ejemplo, montaje directo en transformadores nuevos. Esto es en fábrica de ABB. Pueden ver para transformadores ya existentes, montado en un frame de autosoporte en la mitad, ¿no? Que está colocado junto a un transformador con una geometría un poco complicada de la salida. Tuberías, como decíamos, o bien rígidas o bien flexibles, sin problema, se puede utilizar ambas cosas, ¿no? Y digamos un tema ya casi finalizando, el tema de, como habíamos hablado, se pueden extraer hasta 4 litros por cilindro, 12 con el sistema de 3, ¿no? El reemplazo toma 30 minutos y la idea es que ustedes tengan siempre stock local disponible. Nuestro representante, que es Transequipos, que se encarga de todo lo que es, de todo lo que es cotizaciones, que puede ser, por ahí me preguntaban algo de si se puede montar funcionando, sí, se puede montar funcionando, no hay necesidad de apagar el transformador. Ese es el concepto del equipo, que sea totalmente no intrusivo para el transformador, ¿no? Que el transformador ni sienta que está funcionando. Como decíamos, Transequipos es quien se encarga de cotizaciones, quien se encarga también del tema de recambios de cilindros. Entonces, la idea es que ellos van a tener stock local disponible. De esa manera, cuando los cilindros estén por saturarse, ustedes, los clientes, le avisan a Transequipos lleva los nuevos cilindros, se los entrega, se hace el cambio, ellos le hacen el cambio a ustedes, devuelven los cilindros saturados y con eso ustedes tampoco ya tienen que ocuparse de los cilindros saturados y solamente se paga en realidad por el contenido, digamos que sería por el filtro molecular, perdón. Entonces, eso, ¿cuánto tiempo? Una pregunta frecuente es ¿cuánto tiempo tardan los 3 cilindros en saturarse? Depende mucho de el volumen inicial, las condiciones de operación del transformador y la condición de humedad inicial. Pero para un transformador, como en promedio, se puede decir que para un transformador muy húmedo puede tomar entre 6 y 9 meses, para un transformador nuevo, alrededor de 5 años, y en promedio, ya en estado estable, normalmente 2 años. ¿No? Entonces, eso es lo que... Y el que ven a la derecha es un formato de registro que se envía de fábrica cuando se envían los cilindros saturados para regeneración. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el dato tal vez el más importante que se entrega es el certificado en donde se dice qué cantidad de agua se extrajo de cada uno de los cilindros que viene con su propio número de serie. Y esto se entrega al cliente para que el cliente lo pueda tener en su sistema de gestión.
Entonces, aquí pueden ver un montaje de un transformador, de un equipo en un transformador. Por ahí rápido contesto algo del aceite vegetal, que sí, como es un sistema molecular, no afecta el tipo de aceite que se tenga, mientras la molécula sea diferente a la de agua, no presenta inconveniente. Como ustedes pueden ver, ahí son fotografías de montaje, ¿no? Aquí pueden ver fotografías también de las válvulas a las que nos colocamos, ¿no? La válvula de donde tomamos el aceite, una válvula inferior, y donde entregamos el aceite, una válvula superior. Y estos son resultados del seguimiento de un año de los datos del monitor de humedad. Entonces, en azul ustedes pueden ver los ppm a la entrada, en celeste pueden ver los ppm a la salida, en rojo la temperatura de entrada y en naranja la temperatura de salida. No, entrada, digamos, sería la de la cuba del transformador, salida sería la después del filtrado. Entonces, si ustedes pueden ver, los ppm desde al inicio del año de seguimiento estaban a la entrada, estaban más o menos 15 ppm y al final del año disminuyeron hasta 6 ppm. Los ppm de salida, todo el tiempo se mantuvo en alrededor de 1 ppm, lo cual muestra que la eficiencia de filtrado estaba bien, porque lo que entraba con 15 salía con 1, lo que entraba con 7 salía con 1, o sea, funcionó correctamente. Como pueden ver, los ppm varían mucho porque la temperatura, que también está graficada, varía mucho. Oh, pero se ve la tendencia cómo terminamos el año en 6 ppm, ¿no? Y abajo en verde se puede ver el porcentaje de humedad en papel calculado, ¿no? Y aquí una ampliación de ese porcentaje de humedad en papel, que entonces empezó en 3.2 y terminó en 2.2. Es decir, en un año, ¿no? Es decir, en un año se hizo una reducción de porcentaje de humedad en papel de 1%, que si ustedes recuerdan, significaba que estábamos duplicando la vida remanente del papel, si disminuimos un 1%. Para llegar al nivel que recomendamos, todavía faltaría alrededor de 6 meses más, pero la tendencia es evidente, ¿no? Y después de eso, una vez que se demora un poco en llegar al punto, pero una vez que estamos ahí, se mantiene así durante toda la vida útil, ¿no? Al momento tenemos más de 2.500 unidades instaladas en el mundo, o sea, en muchos países. Nuestros principales mercados en la región son Argentina y Uruguay, donde tenemos más de 50 unidades instaladas, pero tenemos en varios países de Latinoamérica también más equipos. Entonces, nuestros principales clientes, claro, empresas eléctricas, de generación, industria pesada, ¿no? Son manufacturadores, inclusive transformadores, serían todos nuestro portafolio de clientes, ¿no? Es un equipo muy probado, los llevamos manufacturando más de 15 años, tenemos mucha información, papers desarrollados, inclusive en la región, también documentación. Entonces, y con eso estaríamos terminando. Me pasé unos 5 minutos del tiempo que habíamos hablado, pero creo que podríamos pasar al tema de preguntas directamente, entonces ya. ¿El sistema funciona para trafos con aceite vegetal? Sí, como estaba indicando en la conferencia, sí, ya que el secado es molecular, en verdad. Entonces no interferimos mientras la molécula sea diferente el tamaño de la molécula de agua, no se tiene mayor problema. Entonces no se interfiere con el tipo de aceite ni con aditivos que pueda tener el transformador, tampoco atrapamos aditivos. Entonces, como decíamos, la filosofía es que sea lo menos intrusivo en el equipo, solo capturamos humedad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el máximo valor en ppm para que el sistema sea eficiente? A ver, en ppm el sistema va a ser bastante eficiente, no importa mucho la cantidad de ppm que tenga. El tema es más bien el tiempo que se va a demorar. Entonces, si yo tengo un sistema el cual, por ejemplo, supere en los ppm, digamos, tal vez 35 o 40 ppm, ya que el secado se va a demorar un poco más de tiempo, tal vez la recomendación ahí inicial sería primero hacerle una circulación para bajar los ppm solamente del aceite y enseguida instalar el sistema para que pueda secar completamente. Pero si estamos en valores menores a eso, ¿no? A 40 ppm o algo así, el tiempo que nos va a tomar el secado está bien y no afectamos a la seguridad. O sea, igual el sistema lo va a secar, o sea que tenga
40, 80 o 100 ppm. El tema es del tiempo y cuánto esto me podría presentar un riesgo de seguridad por el tiempo que se demora en hacer el secado. Siguiente pregunta. Como el equipo es desatendido, ¿cómo hacemos para saber el momento de saturación de los filtros? Normalmente el sistema de monitoreo que tiene los dos equipos, digamos, los 12 sondas que están midiendo a la entrada y a la salida del sistema, te están dando cuántos ppm entran y cuántos salen. Entonces, cuando los ppm de entrada y salida se igualan, es el momento en el que ya debo cambiar los filtros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debería, por ejemplo, o bien tener la opción del web service donde puedo ver en pantalla, en mi portátil, cómo va el tema de la saturación, o podría tener también conectado a mi SCADA y estar viendo esas gráficas, o en el caso de que no tenga y solamente ponga el monitor, de todas maneras lo puede estar viendo en sitio. Tal vez una vez, la forma en la que sube es paulatina, entonces es bastante lenta cómo van subiendo los ppm de la salida igualándose a los de la entrada. Entonces tengo tiempo, por ejemplo, si hago revisiones cada semana, cada 2 semanas, para ver cuándo empieza a subir y me da suficiente tiempo para ordenar los filtros de repuesto. ¿El resultado de una prueba de Carl Fisher es conveniente para determinar si es necesaria la instalación de un sistema de este tipo? Sí, de principio sí, porque lo que se requiere es una estimación. Entonces, al hacer, digamos, el Carl Fisher no es una prueba, digamos, ¿no? Es una estimación basada en una prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, pero de principio es suficiente, porque lo que nos interesa saber es más o menos en qué porcentaje estamos de porcentaje de humedad en papel. Si superamos cierto valor, como estábamos hablando, alrededor del 2%, se vuelve más indispensable, ¿no? Pero no necesitamos saber si es 2.1, 2.2, 2.3, exactamente. Lo que necesitamos es estimar más o menos el valor. Entonces, sí, podría utilizarse. ¿El equipo trae el software para comunicación remota? Sí, a ver, hay dos sistemas de monitoreo, ¿no? Como habíamos estado hablando. Uno sería el monitoreo estándar y otro sería el monitoreo avanzado. El monitoreo estándar, la forma en la que se puede tener comunicación remota, es decir, enviar los datos del sistema, del monitor hacia un SCADA, es a través o bien de señal de instrumentación de 420 miliamperios o a través de protocolo Modbus, ¿no? Entonces yo puedo enviar esos datos al SCADA, pero claro, necesitaría integrar eso en un SCADA o en alguna aplicación que tenga el cliente para poder ver esos datos, visualizar. Por el otro lado, si adquiero el software o el equipo que tiene con el monitoreo más avanzado, como ya tiene un web server embebido, entonces es mucho más fácil porque no necesito configurar mi SCADA, sino que yo directamente entro a través de una IP en una página web, entro al equipo y ahí es donde estoy visualizando todo, ¿no? Entonces, y si quiero comunicar con algún otro sistema, pues ahí sí tendría que configurarlo, pero de principio en el web server es más sencillo porque puedo ver todo desde el inicio, ¿no? Sin necesidad de configurar a ningún sistema adicional. ¿Otra más? Siguiente pregunta. Para las personas que tienen la duda, sí vamos a compartir la presentación. También esta conferencia la vamos a subir en el canal de YouTube de Transequipos, el video y la presentación la vamos a compartir a sus correos. Entonces, por lo menos las personas que se conectaron con solo nombre y sin apellido, para poderlos identificar dentro del formulario de registro y poderles enviar la información al correo, por favor, nos dejan el correo acá en el chat y con gusto se las enviamos. La siguiente pregunta dice, ¿el Transec puede medir fugas localizadas? No entiendo bien la pregunta, a qué se refiere con fugas localizadas. O no, bueno, me gustaría que me aclaren un poquito a qué se refieren con fuga localizada. Tal vez se refieren no sé si se refieren a fugas que pueden existir en el sistema de filtrado. Es decir, que por ejemplo pueda tener alguna fuga en alguna tubería.
Si esa es la pregunta, sí, podemos colocar, por ejemplo, válvulas de solenoide, las cuales detectan en caso de alguna fuga, ¿no? Son válvulas de seguridad. No, si se quiere, se puede añadir eso al sistema. Si esa fue la pregunta, porque no entendí muy bien el tema de fuga. ¿A qué se refiere? Siguiente. Vale. El equipo tiene alarmas que permiten la desconexión del equipo y si es así, yo lo puedo reiniciar remotamente. El equipo sí tiene alarmas, por ejemplo, bueno, tiene una alarma de sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Tiene también alarmas sobre todo esa es estándar. En el modelo de web server también tiene otras alarmas, como por ejemplo la saturación de cilindros, alarma de flujo y otras alarmas, ¿no? Entonces, esas se pueden parametrizar remotamente, o sea, poner el nivel al cual quiero que funcione, pero una vez actuada la alarma, tengo que ir al sitio, ¿no? Porque para darle el on nuevamente, o digamos, porque siempre es importante que se pueda verificar visualmente, ¿no? O sea, físicamente una vez que se ha producido alguna alarma. Pero la configuración de las alarmas sí es remota, en el modelo web server.